Reddit pregunta: ¿qué señales de depresión la mayoría de la gente no relaciona con la depresión? Tener una personalidad bien linda. Parecemos muy agradables y cercanos porque si mostráramos cómo somos de verdad, nos daría culpa estar arrastrando a la gente con nosotros. No queremos que la gente se sienta mal por el hecho de que nosotros nos sientamos mal. Es solo otra cosa de la que hay que sentirnos mal. O es porque no esperas que la gente de verdad le importes, o que sea capaz de lidiar con alguien con depresión. Tal vez empiecen a sentir lástima por ti, pero cuando se dan cuenta de que no pueden arreglarte y que es algo crónico, se cansan o se enojan. Mantén a esa gente a distancia con una sonrisa y un "está bien". Esto aquí me mantiene tan solo y tan cerrado. He estado trabajando en abrirme, pero mi forma de pensar cuando se trata de acercarme siempre es: no quiero que se sientan mal por lo mal que me estoy yendo, y total, ¿qué es lo que va a cambiar de todos modos? Es raro. A menudo siento que me da gusto escuchar a la gente desahogarse y ayudarlos a salir de ahí, aunque de alguna forma eso también me baje a mí. Pero no puedo creer que alguien me está escuchando mientras pudiera sentir lo mismo. En cuanto a lo que cambia, a veces se me va el pie y suelto un poquito de miseria. Después de la instancia más reciente, una de mis amigas está haciendo un esfuerzo bastante claro para animarme. Está bien el intento, saber hacerlo y ayuda, pero igual me siento medio encontrado. Por esa culpa, por hacer que hagan algo así. ¿Y cómo se lo voy a devolver? Y así, y así, y así. Suena ridículo, después de haberlo escrito. ¿Por qué no puedo simplemente dejarlo hacer lo que creen que vale la pena hacer? Hay una línea muy delgada entre abrirte de una forma apropiada y quedarte totalmente perdido, emocionalmente. Por un lado, no quieres andar esparciendo tu sufrimiento, pero al mismo tiempo es totalmente posible ser sincero sobre tus luchas y de hecho, probablemente es mejor hacerlo porque ayuda a quitarte el estigma a otras personas. Me ha ido bastante bien explicándole a la gente lo que está pasando sin ponerme de más necesitado, ni siquiera están en plan llorón. Creo que mientras comparta tu sufrimiento, tu manera directa y sin drama, no hay mucho beneficio en abandonarte emocionalmente. Para mí, la depresión nunca ha sido cosa de tristeza, sino más bien de perder las ganas de importarme. Es un episodio depresivo. Mis hábitos de comer y dormir pueden empeorar, porque ¿a quién le importa dormirte toda la semana o subir de peso? Puedo aislarme y perder contacto con mis amigos, pero verlos no me va a hacer estar mejor, así que ¿a quién le importa? Puede que deje de trabajar en proyectos o de intentar avanzar en mi carrera, porque nada de eso va a llevar a algún lado ni me va a dar algo. Así que, ¿a quién le importa? El enredo, claro, es que el hecho de preocuparte por todo eso y mantenerlo normalmente sí ayuda a tu salud mental, aunque sea sin importar los beneficios materiales. Pero es un episodio depresivo. Cualquier beneficio interno que tenga suele quedar tan apagado y sin brillo que no se siente como que valga la pena. Una sensación general de caminar entre lodo, agotamiento, tener que hacer pausas mientras se seca el pelo, el agua de la ducha duele la piel, sentirse como una carga, perder el interés por las cosas que antes daban alegría, hábitos de sueños anormales, hábitos de alimentación anormales, ganar o perder peso de golpe y mala higiene, trabajando súper duro. Como por 3 años estaba rindiendo por encima de lo que se esperaba en mi trabajo, invirtiendo todo mi fin en proyectos paralelos para el trabajo. Estaba bien deprimido y lo único que sabía era que, de vez en cuando, alguien me tiraba a un halago si seguía creando cosas increíbles y logrando cosas. Esos halagos de casi desconocidos eran lo único que a veces me mantenía con vida. Cada vez que la gente me decía que era un mago o un genio, yo usaba eso para reemplazar tener amigos o, en general, cualquier interacción humana fuera del trabajo. ¿Y de qué hacer ahora que renuncié? El mundo es bien duro y confuso y está lleno de maldad. Estar enojado o molesto casi todo el tiempo. Mucha gente piensa que simplemente es una persona de mal genio, cuando en realidad, en muchos casos, puede tratarse de una depresión que pasa desapercibida. Yo no me di cuenta de que mi rabia al volante era un síntoma hasta que encontré una medicación que realmente me funcionó. Una vez, un terapeuta me dijo que la depresión es enojo congelado. Y, sinceramente, esa frase me hizo mucho sentido.
Durante años viví lleno de resentimiento y acumulé rencores, aunque casi nunca expresaba mi enojo de forma abierta. Los antidepresivos cambiaron muchas cosas en mi vida, pero lo más sorprendente fue notar cómo esa ira constante empezó a desaparecer. Siempre he tenido una voz en mi cabeza que me dice que no soy suficiente. No necesito que los demás me recuerden mis errores o todo lo que hice mal, porque yo mismo soy mi peor crítico. Por eso, cuando alguien me señala, mi primera reacción suele ser irritarme, aunque en el fondo sé que el problema es mucho más profundo. Esa es la versión resumida de lo que me ocurre cuando dejo de prestar atención a mi salud mental. Creo que este es uno de los síntomas que más se pasan por alto. No todas las personas con depresión se ven tristes o lloran con frecuencia. Algunas simplemente están irritables, impacientes o de mal humor casi todo el tiempo. Yo no entendí que eso formaba parte de mi depresión y ansiedad hasta que dejé la medicación. Poco a poco empecé a desestabilizarme y me descubrí enfadado por cualquier cosa, prácticamente todos los días. Cuando retomé el tratamiento, mi estado de ánimo volvió a estabilizarse. Fue mi médico de cabecera quien me explicó que la ira y la irritabilidad en muchas ocasiones pueden ser señales de depresión. Desde entonces aprendí a identificar ese cambio como una advertencia de que mi salud mental está empeorando. Cada vez que noto que me irrito con demasiada facilidad, sé que es momento de prestar atención antes de que la situación se agrave. La verdad, me da un poco de miedo pensar en cómo podría reaccionar si estuviera sometido a demasiado estrés durante mucho tiempo. Desquitarme con otras personas por problemas que en realidad son míos es una de las cosas que más vergüenza me daría hacer. Después de que me diagnosticaron con depresión y comenzar el tratamiento con medicación, ocurrió algo curioso. En mi familia dejaron de describirme como el irritable. Ese cambio me hizo darme cuenta de que no era simplemente parte de mi personalidad, sino un síntoma que llevaba mucho tiempo sin reconocer. A veces sí es depresión, y otras veces también influye el hecho de estar atravesando situaciones muy difíciles o estresantes. En muchas personas, ambas cosas pueden mezclarse, haciendo aún más complicado identificar lo que realmente está ocurriendo. Mala limpieza u organización en casa no siempre significa flojera o una falta de disciplina. Muchas veces tiene más que ver con sentirse completamente abrumado por la cantidad de decisiones que implica algo tan simple como ordenar. La gente suele pensar que limpiar la casa es solo hacer una tarea, doblar la ropa, lavar los platos o guardar las cosas. Pero cuando estás pasando por una etapa depresiva, tu cerebro puede convertir algo sencillo en una cadena interminable de pequeños pasos. No es solamente doblar la ropa. Es pensar, ¿dónde voy a ponerla? ¿Qué ropa debería guardar primero? ¿Qué está limpia y qué está sucia? ¿Qué hago con lo que ya no uso? Antes de siquiera tomar una camisa, tu mente ya creó 20 tareas diferentes, y eso puede sentirse agotador. Mirando mi casa ahora mismo, puedo decir que esto definitivamente me pasa. La carga mental es la parte que muchas personas no ven. Desde afuera parece que alguien simplemente no quiere ordenar, pero por dentro puede sentirse como intentar resolver un problema enorme cuando apenas tienes energía para funcionar. Tengo trastorno bipolar tipo I y las etapas depresivas pueden ser extremadamente difíciles para mí. Hubo una época en la que ganaba lo suficiente como para contratar a alguien que limpiara mi casa una vez por semana, y la diferencia que eso hizo en mi salud mental fue enorme. No era solo tener una casa limpia, era quitarme un peso constante de encima. Espero poder llegar nuevamente a un punto en el que pueda permitirme ese tipo de ayuda. Hace poco me mudé a un lugar nuevo mientras atravesaba la peor depresión que he vivido. Logré desempacar apenas unas pocas cajas. Dejé la ropa acumulada, empecé a usar platos y después, en lugar de lavarlos, terminé reemplazándolos con platos desechables porque incluso lavar algo tan básico se sentía como una tarea imposible. Al final llegas a un punto en el que simplemente empiezas a desconectarte. Evitas mirar alrededor porque sabes que hay demasiadas cosas pendientes. No quieres pensar en que está fuera de lugar, que está sucio o por donde deberías comenzar, porque incluso tomar esa primera decisión parece demasiado agotador. Esta ha sido una lucha enorme para mí. Empiezo dejando que las cosas se acumulen y, dependiendo de cuánto tarde en darme cuenta de lo mal que está la situación, puede llegar a ser bastante difícil de manejar. En algunos momentos llegó a un punto en el que tuve problemas con plagas, y esa fue una de las partes más frustrantes. Lo peor es que, si no tienes cuidado, esos problemas pueden acompañarte incluso cuando cambias de lugar.
Aunque yo ya estaba empezando a mejorar, tuve que esforzarme durante casi 2 años para solucionar completamente esa situación y asegurarme de no volver a caer en ese mismo punto. Ahora estoy en un lugar nuevo desde hace aproximadamente 1 año. Solo he visto un insecto y fue uno que venía de afuera, pero aún así me causó una reacción enorme porque recuerdo lo difícil que fue antes. Incluso cosas pequeñas como la isla de la cocina pueden convertirse en un problema. Pongo un libro ahí, después dejo un recipiente, luego algo más, y antes de darme cuenta todo el espacio está lleno de cosas. Es como si el desorden apareciera sin que pudiera detenerlo. Cuando estoy bien, puedo hacerme cargo. Pero cuando estoy en una etapa depresiva, literalmente siento que no tengo la energía mental para levantarme y limpiar. No es que no me importe, es que mi cerebro simplemente no logra activar esa parte. Ahora mismo tengo un par de canastas con ropa. Durante el día simplemente busco algo que ponerme y después lo dejo acumulado otra vez. Estoy por volver al trabajo, así que estoy intentando usar eso como motivación para empezar a organizarme y recuperar una rutina. Pero siendo sincero, es muy difícil, aunque también existe el extremo contrario. Hay personas que utilizan hasta la última gota de energía que tienen para dejar su casa perfecta, casi como si fuera una exhibición. No porque realmente estén bien, sino porque intentan ocultar lo que ocurre por dentro y evitar que los demás se den cuenta de lo mal que se sienten. A veces una casa impecable no significa que una persona esté bien. En algunos casos, puede ser simplemente otra forma de intentar mantener todo bajo control cuando internamente sienten que están perdiéndolo. La niebla mental, especialmente cuando afecta la memoria a corto plazo. Esa niebla también puede alterar por completo tu percepción del tiempo. Una tarde entera puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, mientras que 10 minutos pueden sentirse como una eternidad. En el trabajo, la gente suele reírse o mirarme con cara de ¿en serio? Porque casi nunca sé qué día es. Lo único que tengo claro es si ese día me toca trabajar o no. Mi forma de llevar la cuenta es pensar, ya trabajé 2 días, me faltan 3 y luego podré descansar un par. A veces incluso cuento cuántas camisas limpias me quedan para calcular cuántos días han pasado, porque simplemente no lo recuerdo. Podría sacar el teléfono y revisar la fecha, pero muchas veces ni siquiera se me ocurre hacerlo. Es como si mi cerebro no registrara esa información. La verdad es que mucha gente no entiende el impacto tan profundo que puede tener la depresión sobre la mente. En mi caso también convivo con trastorno de estrés postraumático complejo, TEPC, y trastorno bipolar. Además, paso por periodos de psicosis, delirios o disociación. La mayor parte del tiempo siento que ni siquiera estoy completamente presente, así que saber qué día es termina siendo algo irrelevante para mi cerebro. La pérdida de memoria a corto plazo probablemente sea uno de los síntomas más infravalorados de la depresión. Es de esas cosas que casi nadie relaciona con la enfermedad, porque puede seguir ocurriendo incluso cuando la persona no parece estar atravesando un episodio depresivo evidente. A menudo la gente se molesta conmigo, y lo entiendo, porque tengo que pedirles que repitan lo que acaban de decir. No es que no quiera escuchar, simplemente la información desaparece antes de que alcance a procesarla y responder. También tengo que mirar el reloj 2 o 3 veces para recordar qué hora es, porque la primera vez se me olvida casi al instante. En los últimos meses vi al menos 3 películas que me encantaron, pero hoy no podría decirte prácticamente nada de lo que ocurría en ellas. Una incluso fue una película que yo mismo le propuse ver a mi esposa, sin darme cuenta de que ya la habíamos visto apenas unas semanas antes. Ese tipo de situaciones pasan más seguido de lo que me gustaría admitir. Tampoco ayuda a tener un familiar con demencia avanzada o Alzheimer, como es mi caso. Eso añade una carga emocional enorme y hace que uno se cuestione constantemente si los problemas de memoria son parte de la depresión, del estrés o de algo más serio. Con el tiempo empiezas a notar esas miradas de preocupación o de duda por parte de los demás. Dan ganas de decir, mi cerebro, en teoría, está bien. Solo estoy lidiando con una condición que afecta profundamente mi salud mental. La niebla mental es uno de los aspectos más duros de la depresión. Muchas personas esperan que la depresión se vea únicamente como alguien llorando todo el tiempo, pero con frecuencia se manifiesta de formas mucho más silenciosas, olvidar por qué entraste a una habitación, releer el mismo párrafo 5 veces porque nada se queda en tu cabeza, o no poder recordar una conversación importante que tuviste el día anterior. Todo eso puede hacerte sentir perezoso, distraído o incluso como si estuvieras perdiendo capacidades intelectuales, cuando la realidad es muy distinta. Tu cerebro simplemente está funcionando con muy poca energía.
Esa es una de las partes más crueles de la depresión, no solo cambia la forma en que te sientes, también afecta tu capacidad para pensar, concentrarte y recordar. Mi mamá actualmente atraviesa una depresión bastante fuerte y está recibiendo tratamiento. Sin embargo, todavía no sabemos si algunos de sus problemas de memoria se deben a la depresión, a la medicación o si podría tratarse de un inicio de demencia. Los médicos no parecen demasiado preocupados por todos los problemas mentales que presenta, y eso resulta muy frustrante. Le insisto constantemente a mi papá que la acompañe a las consultas, porque sinceramente no creo que ella esté en condiciones de explicar con claridad todo lo que le está pasando. A mí también me diagnosticaron depresión, aunque por ahora no tomo medicación. Últimamente me siento mucho más distraído y olvidadizo que antes. Hubo una época en la que sentía que mi mente era muy ágil, pero ahora noto una diferencia enorme. Durante un tiempo pensé que todo era consecuencia del exceso de contenido corto en internet o del famoso brain rot de TikTok, aunque quizá eso también tenga cierta influencia. Sin embargo, saber que la depresión y el estrés prolongado pueden provocar esta niebla mental me ayuda a entender un poco mejor lo que estoy viviendo. En este momento estoy atravesando el periodo de estrés más largo e intenso que he experimentado, y sin duda ha sido una de las etapas más difíciles de mi vida. Problemas severos de memoria. Más lentos para las tareas. Difícil de entender instrucciones verbales. Las instrucciones verbales que pegas tan duro. Tu jefe va a estar explicándote una tarea, tú asintiendo como loco para intentar parecer atento, y en el momento en que se va, tu mente queda en blanco total, como un lienzo. Tienes que escribir al instante un email de según lo que hablamos solo para que se lo pongan a escribir y te lo tecleen. Y todo es imposible, y se lo traga esa oquedad adormecida y vacía donde se supone que tus sentimientos deberían empaparte, un golpe de látigo de no sentir nada por horas o por días, y de repente te molesta todo, seguido de esa inmensidad de vacío en la que parece que todas tus ideas, metas y recuerdos se están cayendo, y no te importa. Por eso implicaría hacer algo, y hacer algo es imposible. Tuve depresión antes, todavía la estoy peleando, pero para mí siempre se ha mostrado más como tristeza o rabia. Ese vacío era otra cosa totalmente distinta, y más de un año con eso antes de empezar a sentirme yo otra vez. La niebla mental, especialmente cuando afecta a la memoria a corto plazo. La niebla mental puede ser aterradora, sobre todo cuando eres joven y de repente sientes que tu cerebro envejeció décadas de un día para otro. Empiezas a olvidar cosas simples. Pierdes el hilo de tus pensamientos, te cuesta encontrar palabras y sientes que tu mente ya no funciona como antes. Pero hay algo importante que muchas personas no saben. La depresión puede afectar físicamente el cerebro. Con el tiempo, los episodios depresivos prolongados pueden influir en zonas como el hipocampo, una región relacionada con la memoria y el aprendizaje. La parte esperanzadora: cuando una persona se recupera y recibe el tratamiento adecuado, el cerebro también puede recuperarse y mejorar. La niebla mental no es una condena permanente, es un síntoma que puede disminuir con el tiempo y con la ayuda adecuada. Yo lo viví personalmente. Mejora. Como alguien que volvió a empezar con los ISRS, después de haberlos usado en diferentes momentos de mi vida, puedo decir que la diferencia entre cómo pienso ahora y cómo pensaba durante mi peor etapa es impresionante. Después de pasar más de un año en un estado muy bajo y atravesar una situación reciente que empeoró muchas las cosas, volver a sentir claridad mental fue algo que me dejó sorprendido. Ahora siento que mis pensamientos son mucho más rápidos y claros, pero algo curioso es cuando vuelves a estar bien, casi olvidas lo diferente que era estar mal. Cuando estoy en una etapa depresiva, mi cerebro se siente como si estuviera funcionando con poca energía, incluso cuando estoy tomando mi medicamento para el TDA. Es como si las ideas estuvieran ahí, pero fuera muy difícil alcanzarlas. Al igual que muchas otras personas, me preocupa la posibilidad de tener problemas de memorias a una edad muy temprana. Es una sensación horrible cuando sabes exactamente qué palabra quieres decir, pero simplemente no aparece, o cuando estás intentando mantener una idea en la cabeza y una pequeña distracción hace que desaparezca por completo. También estoy de acuerdo con quienes dicen que esto puede afectar incluso a largo plazo. No recuerdo muchas cosas de los años entre 2019 y 2023. Pasé por una depresión muy profunda después de perder a 3 personas que significaban muchísimo para mí, y durante un tiempo sentí que estaba funcionando en automático.
Mi vida se convirtió en una rutina de trabajar, comer, dormir y repetir. Solo intentaba seguir adelante, mientras poco a poco aceptaba que lo que había ocurrido realmente había pasado. Busqué cualquier forma de distraerme y evitar pensar demasiado en mi situación, y cuando finalmente miré atrás, me di cuenta de que habían pasado 3 o 4 años. No fue hasta que mi salud física comenzó a darme señales de alerta que entendí que necesitaba recuperar el control de mi vida y empezar a cuidarme otra vez. Por suerte, hoy estoy en un lugar mucho mejor. Precisamente por eso ahora me tomo la salud mental mucho más en serio, tanto por mí como por las personas que me rodean. Si estás pasando por depresión o simplemente quieres cuidar tu bienestar mental, no subestime la importancia de moverte y salir de casa. En mi caso, empecé a correr aproximadamente 2 millas al día desde octubre de 2023 y puedo decir sinceramente que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. El ejercicio no solucionó todo mágicamente, pero definitivamente tuvo un impacto enorme en mi estado de ánimo y en mi salud mental. Hace 7 años pasé por una depresión muy fuerte que duró aproximadamente 2 años. Durante ese periodo casi no recuerdo nada. Ni siquiera tengo recuerdos claros de mi cumpleaños número 18. Fue como si mi parte de mi vida hubiera desaparecido. Solo cuando empecé a recuperar mi estabilidad me di cuenta de que esos años habían pasado y que apenas tenía recuerdos de ellos. Esto es demasiado real. En el trabajo llegaron a llamarme la atención porque olvidaba cosas constantemente. Y durante mucho tiempo pensé que algo estaba mal conmigo o que mi cerebro estaba fallando. Pero cuando lo pienso ahora, tiene sentido. Estaba en un trabajo que me hacía sentir miserable. Vivía con ansiedad constantemente. Y estaba atravesando una depresión muy fuerte. No era extraño que mi memoria estuviera completamente afectada. Actualmente estoy mucho mejor y tengo la depresión mucho más controlada. Aunque todavía no amo mi trabajo, al menos siento que volví a tener mi mente de vuelta y puedo enfrentar las cosas de una manera mucho más clara. Ser la persona graciosa. A veces, la persona que siempre está haciendo reír a los demás está usando el humor como una forma de evitar quedarse a solas con sus propios pensamientos. Sí, también puede ser una forma de afrontar las cosas. Cuando alguien muestra claramente que está deprimido o pasa mucho tiempo expresando emociones negativas, muchas personas tienden a alejarse en lugar de acercarse a ayudar. Esto no ocurre siempre, pero es algo que algunas personas sienten, especialmente cuando no tienen una red de apoyo cercana. Entonces el humor se convierte en una especie de máscara. Una forma de decir, voy a fingir que estoy bien hasta que pueda sentirme mejor. El problema es que hacer reír a los demás no necesariamente arregla lo que está ocurriendo internamente. Puede ayudarte a mantener relaciones, conectar con personas y crear vínculos que algún día podrían convertirse en una fuente de apoyo, pero no elimina el dolor que existe detrás. Mis padres discutían constantemente desde que tengo memoria. Eran peleas muy intensas y yo nunca sabía qué hacer. Muchas veces terminaba llorando, escondiéndome o intentando intervenir para separarlos, aunque eso normalmente solo hacía que la situación empeorara. Un día fue especialmente difícil. Yo estaba haciendo lo de siempre, subir el volumen del videojuego para intentar bloquear los gritos y distraerme de lo que estaba pasando, pero esa vez ya estaba completamente agotado emocionalmente. Entonces entró mi hermano mayor y empezó a hacer bromas sobre mi papá, sobre la forma en la que hablaba, sobre cómo sonaba cuando estaba demasiado alterado o había bebido. Empezamos a reírnos y a hacer comentarios graciosos sobre la situación mientras ellos seguían discutiendo. Por unos momentos, el humor convirtió algo doloroso en algo que podíamos soportar. Y creo que desde ese momento nunca dejé de usar el humor como una forma de esconder lo que realmente sentía. Tengo 36 años y todavía cargo con muchas de esas heridas. Esto me representa mucho. Durante mis peores momentos de depresión, hacer reír a otras personas era una de las pocas cosas que todavía me hacía sentir algo positivo. Aunque también puede ser una espada de doble filo. Las personas que no entienden la depresión a veces tienen dificultades para aceptar que alguien pueda ser divertido, alegre y hacer reír a todos, pero al mismo tiempo sentirse vacío por dentro. Para ellos puede parecer contradictorio. Piensan, si puede bromear y reírse, entonces no puede estar tan mal. Y esa idea puede hacer que la depresión de alguien sea ignorada o tomada menos en serio. A veces siento que hay momentos en los que tienes que elegir entre reír o llorar. En mi caso, casi siempre he elegido reír. No porque todo esté bien, sino porque a veces es la única forma que encuentro de seguir adelante.
Lo que más me sorprendió es darme cuenta de que muchas personas no viven pensando constantemente en ocultar cómo se sienten. Para algunas personas, simplemente estar tristes significa estar tristes, pero para otras el dolor puede esconderse detrás de una sonrisa, una broma o una personalidad aparentemente alegre. A veces, la persona que más hace reír a los demás es precisamente la que más está intentando mantenerse a flote. Soñar despierto en exceso. No se trata simplemente de distraerse o perder la atención por unos minutos. Es algo mucho más intenso, son historias, escenarios e imaginaciones que siguen reproduciéndose en segundo plano durante gran parte del día. A veces la persona se involucra tanto que actúa mentalmente como si esas situaciones fueran reales, parecido a cuando alguien habla consigo mismo o imagina conversaciones completas que nunca ocurrieron. También pueden aparecer pensamientos involuntarios y muy molestos que simplemente llegan a la mente sin que uno los busque. En mi caso, noto que esto ocurre más cuando estoy agotada o durante ciertos cambios hormonales de mi ciclo. Lo menciono porque quizá a otras personas también les pase y no lo relacionen con su estado físico o emocional. Además, tengo TAI, aunque actualmente ya no tengo depresión, mi mente suele ir a mucha velocidad. A veces siento que tengo demasiadas ideas ocurriendo al mismo tiempo y me cuesta apagar ese ruido mental. Sí, durante mucho tiempo mis ensoñaciones fueron algo positivo, hasta que tuve hijos. Cuando era más joven, mis fantasías mentales eran como películas completas y emocionantes sobre cualquier cosa que pudiera ocurrir, sobrevivir a un accidente de avión, enfrentar una situación extrema en la naturaleza o imaginarme en un accidente donde tenía que ayudar a un desconocido y convertirme en una especie de héroe. Pero después de tener hijos, esas mismas ensoñaciones cambiaron por completo. Empezaron a transformarse en escenarios mucho más oscuros y llenos de ansiedad, especialmente relacionados con la posibilidad de que algo malo le ocurriera a mis hijos. Todo aquello que antes me parecía emocionante, resolver problemas, actuar bajo presión o manejar una emergencia, se volvió aterrador cuando entendí la enorme responsabilidad y el amor que implica ser padre o madre. De repente, mi imaginación ya no creaba aventuras, sino situaciones donde tenía que enfrentar mis peores miedos. Vivir la vida en piloto automático. A veces uno puede pasar mucho tiempo simplemente siguiendo una rutina, funcionando por costumbre y sin detenerse realmente a pensar en cómo se siente. De vez en cuando algo logra sacarte de ese estado y empiezas a preguntarte cosas como, si esto es algo que me gusta hacer, ¿por qué no estoy disfrutándolo realmente? ¿O por qué siento que estoy presente físicamente, pero mi mente está en otro lugar? Incluso el hecho de estar constantemente analizándote para comprobar si estás sintiendo algo o si tus emociones están bien puede convertirse en un problema. Nuestras emociones son importantes, pero no siempre representan toda la realidad de una situación. Muchas veces nos quedamos atrapados intentando entender exactamente lo que sentimos en lugar de simplemente seguir avanzando. A veces lo más importante no es sentirse perfecto todo el tiempo, sino aprender a ser constante con uno mismo y seguir cuidándose incluso en los días difíciles. Sobrecarga constante. El exceso de trabajo puede ser una forma de intentar mantener alejados ciertos pensamientos o emociones difíciles. Algunas personas se mantienen ocupadas todo el tiempo porque detenerse significa tener que enfrentarse a lo que sienten. Otro síntoma que muchas personas no relacionan con la depresión es la dificultad para tomar decisiones. Y no hablo de decisiones enormes como cambiar de carrera o mudarse de ciudad. Hablo de cosas pequeñas y cotidianas. ¿Qué voy a comer? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Qué debería comprar? De repente, incluso las decisiones más simples se sienten agotadoras. Llegas a un punto donde tu mente simplemente se bloquea y piensas, no puedo elegir nada. A mí me pasó algo parecido en el supermercado. Había 3 tipos diferentes de plátanos, los orgánicos, los normales y los más económicos de la tienda. En teoría era una decisión completamente sencilla, pero me quedé parado mirando las opciones sin poder elegir. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero recuerdo que mi entonces novio tuvo que acercarse y simplemente escoger uno por mí. Algo tan básico como comprar comida se había convertido en una tarea que me parecía enorme y agotadora. Ese fue uno de los años en los que finalmente recibí mi diagnóstico, y mirando hacia atrás, muchas de esas pequeñas dificultades tenían mucho más sentido.